Quiero invitarle para que nos acompañe a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículos 8 y 9. Declara la poderosa palabra del Señor. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envíe, ha dicho Jehová. Padre, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Gracias, Señor, porque eres tú el que inspira nuestras vidas y nuestros corazones. Nos disponemos en tus manos y pedimos que con gracia, amor, favor y misericordia tú nos cubras, Señor. Tú nos fortalezcas y nos llenes con gracia, con misericordia y con favor. Grandes cosas tú has hecho y estás haciendo y harás en nuestras vidas. En medio de este tiempo te glorificamos, a ti te exaltamos. Amén y amén. Quiero invitarle para que ahí en el lugar donde usted está, en sus notas, pueda tomar este título: Sueños. 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 Hay algo que es importante que nosotros tengamos presente, y es el énfasis que está haciendo el profeta Jeremías en medio de lo que está presentando una carta que ha enviado el Señor a través de él para con el pueblo. Aquí se presenta un elemento que es cotidiano para todos, pero que no se desarrolla en la misma medida y en la misma forma, y que muchas veces no hemos tenido cuidado de ello, y entonces a veces fácilmente hemos sido tal vez engañados. Y me refiero a los sueños. Los sueños, esa, digamos que necesidad biológica que tenemos naturalmente de buscar reposo, ¿sí? Donde hay una disminución de la conciencia y la reducción de la respuesta a estímulos y una menor actividad física. Sí, es un estado, hay diferentes fases que involucran el sueño. Hay un sueño que es, digamos, menos profundo. Hay otro que involucra cierta actividad cerebral. Es importante el sueño porque permite la recuperación de los músculos, que nuestros músculos se reparen, fortalece nuestro sistema inmune, libera hormonas esenciales para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Por eso una de las cosas que uno ve es que un niño debe dormir más. Entre mejor duerma, ¿sí? Más tiempo tenga de dormir, mejor va a ser su desarrollo. El sueño es importante para la memoria, para el aprendizaje, limpiar nuestro cerebro de toxinas, cosas que es importante que se limpien. Por eso, cuando no tenemos un buen sueño, un buen descanso, ¿sí? Nosotros nos vemos tal vez apocados en nuestras energías, en la forma en la que desarrollamos y enfrentamos diferentes escenarios. Y eso tenemos que tenerlo presente. Por eso es tan importante. El sueño también está ligado al descanso, está ligado a ese reset diario que tengo que hacer de cerrar un ciclo, terminar un día y volver a comenzar al siguiente. Y eso es importante para nosotros como seres humanos, es importante ese desarrollo. Y entonces aquí el Señor les habla sobre los sueños. Es importante entender que no solo está involucrado en el descanso, sino ese sueño que tiene que ver con esos fenómenos naturales o elementos que de pronto soñamos y que tienen una connotación o un desarrollo o también una interpretación que se puede hacer de esos sueños. ¿Y cuál es el tema y la situación que el Señor está alertando y que está encontrando? Hay tres formas de entender los sueños en la Escritura y mirando hacia el Antiguo Testamento.
Primero, el sueño entenderlo como una revelación divina que viene de parte de Dios, que tiene varias connotaciones y que lo encontramos en la vida de José, cuando José va a interpretar el sueño que Dios ha puesto en Faraón y que nadie más puede interpretar ni darle un sentido al sueño, sino es el elemento que el Señor va a utilizar para que José pueda ser quien es la persona enviada por Dios para dar una interpretación correcta de ese sueño. Vemos también en Daniel que hay sueños también que el Señor pone en Nabucodonosor y que ninguno conoce, y que Nabucodonosor lo usa para dilucidar quiénes sí son profetas o quiénes sí son verdaderos y quiénes no. Y solo es en Daniel a quien Dios le da todo el sueño y aún su significado. Y así vemos el sueño también de Salomón. Bueno, vemos diferentes escenarios donde el Señor utiliza los sueños como una forma de revelación divina y genuina de su parte para con el hombre. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero también tenemos que entender que hay sueños naturales. Y los sueños naturales se diferencian de los que vienen por revelación de Dios, que su significado no tiene un significado espiritual. Y es aquí donde nosotros podemos empezar a caer en engaños. ¿Por qué? Eclesiastés 5:3 nos habla y nos genera una advertencia de cosas que nos pueden pasar cuando entendemos el tema de los sueños. Y dice Eclesiastés 5:3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Entonces aquí dice mucha ocupación, muchas actividades, muchas cosas pueden generar en nosotros sueños. Y sueños que no tienen una significación espiritual ni divina, sino que simplemente forman parte de algo que es natural en mí, el soñar, o que se puede desarrollar en nosotros. Y hay otro escenario que también tenemos que tener presente y son los sueños falsos. Los sueños falsos son una proyección que ocurre del deseo que hay en nosotros sobre alguna situación. Entonces ahí pasa escenarios como cuando usted se sueña con personas, cuando usted se sueña con situaciones, con circunstancias, y entonces a veces decimos, uy, me soñé con usted, y eso, no, pues tuve un sueño en que íbamos, hacíamos, y muchas veces esos sueños parten que de un deseo que hay en nosotros porque algo acontezca, y entonces en nuestros sueños podemos soñar eso como algo verdadero, y el engaño y el error está en que muchas veces a eso nosotros le damos una connotación de revelación que viene de parte de Dios. Aquí hay algo clave que tenemos que entender y es lo que el Señor alerta en el versículo 8. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. Ahí hay dos escenarios. Y después de una pausa, dice, ni atendáis a los sueños que soñáis. O sea, ni preste atención a lo que usted mismo está soñando, porque hay algo que no está bien y está siendo alimentado por ese deseo. Entonces, hay una acción repetida y deliberada que se está desarrollando. El pueblo está fomentando sus propios sueños. No es solo que los sueños vengan a ellos, sino que ellos están, por su deseo, produciendo activamente esos sueños. Y ahí es donde caemos fácilmente en engaños. Y aquí ese sueños que nos está presentando Jeremías no se refiere a los sueños genuinos que vienen de parte de Dios, sino a visiones fabricadas partiendo del deseo humano.
del deseo que ellos tienen. ¿Cuál es el deseo del pueblo? Regresar pronto a casa. Ese es el deseo del pueblo que ha sido llevado al exilio. Quieren regresar, pero el Señor es muy claro, van a estar 70 años, pero hay profetas que dicen, no, eso no va a ser así. En 2 años vamos a volver. Cuando estudias y lees completamente el libro de Jeremías, en el capítulo 28 encuentras que hay personas que hablan de eso. Y eso empieza a ser lo que las personas quieren oír. ¿Qué se quiere evitar y por qué es importante que nosotros tengamos en nosotros alertas sobre ciertas cosas que soñamos, palabras que escuchamos y deseos que hay en nosotros? Porque muchas veces eso alimenta el deseo que nosotros tenemos. Hay un deseo en el pueblo de evitar tal vez el dolor del exilio. Y lo alimentan con Dios está a nuestro favor, Dios es el que me ayuda y puedo salir de esto. Y entonces el Señor dice, no, van a estar ahí 70 años y ustedes tienen que buscarme, convertirse realmente a mí, separarse. Ustedes tienen que entender que en el exilio voy a estar con ustedes, no puedo pasarles y es la consecuencia del mal que se ha hecho. Esa es la consecuencia directa de algo que no se ha hecho bien. No voy a evitar que pasen por ahí, pero sí, en medio de esa situación que van a pasar, ustedes podrán ver que yo estoy con ustedes, que es muy diferente. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido evitar situaciones? Hemos querido que se cumpla nuestra voluntad y muchas veces hemos malinterpretado y utilizado la Biblia, hemos aún tenido tal vez sueños y hemos a ese deseo que hay en nosotros le hemos movido todas las cosas para que den que sí, ese es el deseo también que hay en el Señor. Y muchas veces eso no es lo que el Señor desea para nosotros. El pueblo deseaba una liberación inmediata. Y buscan en su deseo profetas que confirmen eso. Y esa es una alerta para nosotros. ¿Qué es lo que yo estoy deseando en estos momentos? Y mira que muchas veces lo hacemos así. Buscamos algo que hable y confirme en ese deseo que nosotros tenemos. Por eso somos vulnerables, por eso no le estoy diciendo no puede desear nada, no puede tener deseos, anhelos, sí, pero esos deseos y anhelos deben alinearse también con lo que Dios está hablando y quiere para nosotros. Y en eso encontraremos el desarrollo de la voluntad del Señor. Pero muchas veces nosotros buscamos personas, buscamos palabra, buscamos cosas que confirmen lo que yo quiero hacer, mi deseo. Y entonces caigo en el escenario de rechazar a quienes dicen la verdad. Y entonces rechazo, no, eso no es así, eso no es así. Y cierro mis oídos porque lo único que quiero escuchar es aquello que está alineado con el deseo que yo tengo en mi corazón. Y entonces eso me lleva al escenario de creer la mentira porque es más cómodo muchas veces creer una mentira que afrontar la verdad. Y eso nos debe llevar a pensar y a reflexionar. Porque mira, ¿cómo así que puedo creer la mentira porque es más cómoda? Es mejor que la verdad que puede liberar mi vida. Somos presa a veces del engaño. Somos presa de muchas cosas, pero muchas de las cosas en las que caemos son el resultado del deseo que hay en nosotros. Por eso nosotros tenemos que alinearnos con lo que Dios desea. Hay cosas que yo deseo. Hay cosas que yo deseo y está bien tener anhelos, deseos, pero necesito desarrollar esos deseos si están alineados con el plan que el Señor tiene. Tú y yo, según la Escritura, somos llamados a ser colaboradores del plan maestro que es el plan del Señor. Y en ese ser colaboradores, Dios usa nuestras vidas y nos permite
enderezar nuestros deseos y nos permite ser corregidos en la forma en la que nosotros miramos las cosas y hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. El autoengaño hace que deseemos liberación inmediata. El autoengaño hace que busquemos personas que confirmen el deseo que hay en nosotros. El autoengaño hace que rechacemos a los que dicen la verdad. Y el autoengaño hace que creamos la mentira, porque es más cómoda que la verdad. El sueño falso hace que el pueblo se confíe y entonces ya no va a la fuente, que es Dios, sino va a otros lugares. Y entonces me empiezo a olvidar de Dios. ¿Por qué? A veces las situaciones difíciles hacen que yo esté alerta, pero las situaciones cómodas hacen que baje la guardia. Mire lo interesante. A veces nosotros miramos, no, pero es que no quiero pasar por eso, pero eso ha permitido que tus sentidos estén alerta, que tú estés alerta en las situaciones y en las cosas. Pero muchas veces nosotros nos confiamos y entonces bajamos la guardia y empezamos a olvidarnos de Dios. ¿Por qué? ¿Y cuáles son los efectos de un sueño falso? Es que desvían mi atención de la verdadera palabra de Dios para hacerme cimentar en cosas que no son. Entonces me cimento en ideas, en recursos que no son. Mire, hay personas, y una vez alguien me comentaba algo que lo decía con tal firmeza como si eso dijera la palabra. Dijo, es que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y es que es así. Y eso es lo que cree. Entonces, esas cosas nos desvían de la palabra verdadera, de la fuente verdadera. Y entonces eso empieza a crear en mí una falsa seguridad. Hace un tiempo hacía una reflexión sobre uno de los versículos que todos no sabemos, pero que no estamos entendiendo a qué se refiere. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces yo tuve una actitud no correcta frente a eso. ¿Por qué? Porque hacía muchas cosas. Voy a jugar fútbol y yo voy a ganar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces perdí. Muchas veces usé esa palabra para cosas, deseos que yo tenía. Es que todo lo puedo, es que yo lo voy a poder. Y el resultado fue que no pude. Y entonces en mí entró una depresión, una barrera frente a la palabra. Decía, no, el Señor es mentiroso, su palabra no es verdad. Pero no porque el Señor sea mentiroso, sino porque yo estoy mal utilizando lo que dice la palabra. Cuando tú lo lees, Pablo está hablando y haciendo una reflexión. A versículos anteriores dice, sé vivir con abundancia, sé vivir con escasez, estoy enseñado a tener y a no tener. Y en todo esto, después de todo esto, puedo decir que al pasar por estas situaciones, puedo ver que yo pude pasar por eso porque todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece. Mire la diferencia y cómo cambia. Yo estoy mirando el todo lo puedo en Cristo hacia el futuro, hacia el deseo que yo tengo de que eso se cumpla. Pero el texto me está presentando y la palabra es clara al presentarlo como una reflexión después de que Pablo se para y mira las situaciones que ha vivido y puede decir, venga, ¿cómo pude pasar por esto? En mis fuerzas no hubiera podido ser, pero pude pasar. Puedo decir que todo lo he podido, estar en la angustia y estar bien, estar en la escasez y estar en la abundancia. Pude pasar, he podido pasar todo eso y puedo reconocer en eso que es el Señor el que me ha fortalecido.
Y esos son los errores en los que nosotros caemos, y por eso muchas veces tenemos personas que dicen, no, la vida espiritual no funciona, la palabra no es verdad, y no es verdad porque no la hemos estudiado de forma juiciosa y no entendemos lo que la Biblia dice. Nos encanta el futuro que se nos promete, pero queremos obviar el camino que tenemos que transitar. Y eso no puede ser en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hay un llamado para que nosotros eso cambie, porque nos estamos creando falsas seguridades. Estamos abrazándonos a cosas que son inseguras. Se dice que iban varias personas en un bus, y varios iban tomados de un tubo que había en el bus. Y todos estaban afirmados porque pues cuando uno va en un bus que se está moviendo, pues usted necesita algo para asirse a eso y sostenerse. Entonces llega un momento en el que una de las personas que va ahí empieza a decir a los que están sosteniendo el tubo, ya va a llegar mi momento y ya me voy a bajar. En la siguiente esquina me tengo que bajar. Los otros pues dicen, pero esta persona está como loca porque tiene que avisarnos de las cosas que va a hacer, pues si quiere bajarse, bájese. Entonces aquel hombre toca el timbre para que avise al conductor que en el siguiente paradero se detenga y él se pueda bajar. Entonces estando ahí, llega al paradero, se detiene el bus y el Señor le dice a los que están, son 2, 3 personas que están cercanas a él y que están tomados juntos, los 4 del mismo tubo, les dice, bueno, llega el momento, me tengo que bajar. Y los demás lo miran, bueno, bájese, no tiene que avisar que bajar. Dice, sí, me tengo que bajar y el tema es que necesito llevarme el tubo. Necesito llevarme el tubo. ¿Cómo así que necesita llevarse el tubo si el tubo es del bus? Dice, no señora, el tubo es mío. Yo soy una persona que trabaja arreglando diferentes cosas en las casas y este tubo lo voy a llevar para arreglar una acometida que necesito llevar. Solo que para no incomodar lo puse de forma vertical, estaba yo aquí con mi tubo y ustedes se cogieron del tubo pensando que era del vehículo. Pero ahora llega el momento de bajarnos. Estaban muchos tomados de un tubo que él sostenía de forma vertical. Cuando se subieron ninguno preguntó ni se dio cuenta y se sostuvieron de eso. Imagínense el tiempo y el espacio y el momento que duraron tomados de algo que es inseguro, de algo que no estaba asegurado. Mira que a veces eso también nos puede pasar. Podemos tener falsas seguridades en cosas que alguien está sosteniendo y llega un momento en el que se baja y se queda usted y me quedo yo sin ese baluarte porque escogí mal, porque no fui precavido, porque me confié, porque hice lo que todos hacen, porque todos lo hacen. No. Eso debe cambiar en nosotros, debe haber en nosotros un cambio en la forma en la que nos acercamos a las cosas y en la forma en la que hacemos las cosas que hacemos. Debe haber en nosotros un cambio, una transformación. Aquí hay un llamado puntual y precioso para nuestras vidas. ¿Será que me estoy olvidando de Dios? ¿Será que me estoy concentrando mucho en lo que estoy soñando y lo que estoy soñando no está alineado con el Señor, sino con los deseos propios que hay en mí? Y eso me está generando a mí una falsa seguridad. Y no estoy viendo al detalle lo que el Señor está colocando, estoy creyendo falsamente. Tuve un sueño. Y me estoy aferrando a Él con esperanza y ni siquiera le he dicho, Señor, si esto viene de tu parte, muéstrame, enséñame. Ten mucho cuidado cuando hayan cosas que digan mucho lo que tú quieres oír,
Porque una cosa es lo que yo quiero oír y otra cosa es lo que yo necesito oír. ¿Qué necesitas escuchar? ¿Qué necesito escuchar? Cuando yo caigo en lo que yo quiero oír, eso me va a hacer errar, me va a desviar del camino de Dios. Pero si escucho lo que necesito escuchar, eso va a firmar mis pasos. ¿Qué necesitas escuchar? Los sueños falsos vienen del deseo humano. Los sueños falsos no se cumplen. Crean una falsa seguridad. Nos hacen olvidar a Dios. Se basan en lo que nosotros queremos oír. Pero una visión, un sueño verdadero de parte de Dios se cumple. Y eso es precioso que lo tengas presente. Se cumple. Pero también exige de parte de nosotros obediencia y paciencia. Lo que viene de parte de Dios exige de tu parte y de mi parte obediencia y paciencia. ¿Obediencia para qué? Porque lo que Dios nos da viene con instrucciones también. ¿Qué hay que hacer? Aquí vemos en Jeremías 29, los versículos anteriores, hay órdenes específicas de lo que ellos deben hacer. Pero los sueños vienen para contradecir eso que Dios ha dicho que hagas. Ten mucho cuidado, porque los sueños de parte de Dios exigen obediencia, pero también que tengamos paciencia para ver el cumplimiento. Y algo interesante es que los sueños que vienen de parte de Dios se basan en lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho está ¿dónde? En su palabra. Cielo y tierra pueden pasar, pero sus palabras no pasarán. Jeremías no dijo lo que el pueblo quería oír, pero sí dijo lo que Dios mandó a decir. Jeremías a causa de eso fue rechazado, perseguido, encarcelado. Pero ¿qué pasó? ¿Y por qué lo tenemos hoy como uno de los libros proféticos preciosos para escudriñar y leer? Porque su palabra, lo que él dijo, se cumplió. Por ende, venía y viene de parte del Señor. Hoy es la oportunidad de venir al Señor y decirle, Señor, que mis deseos no sean la puerta para ser engañado. Los deseos que hay en mi corazón no sean la puerta que el enemigo utilice para engañarme. Señor, queremos alinearnos con tu preciosa palabra. Queremos acercarnos a ti. ¿El sueño que estás teniendo te acerca más a Dios o te aleja? ¿Se alinea con la palabra de Dios o con tus deseos? A medida que pasa el tiempo, ¿se cumple? ¿Te hace depender más de Dios o de ti mismo? Hoy es la oportunidad de decirle, Señor, queremos estar cercanos a ti, y no solo cercanos a ti, sino también reconocer que necesitamos de tu gracia, de tu favor, y que nuestros deseos no nos engañen y no sean sobre quienes construimos nuestra vida, sino que nuestra vida esté construida en el fundamento correcto, el cual eres tú. Padre Celestial, Señor, que tú seas el fundamento de nuestra vida. Señor, muchas veces hemos caído en malos fundamentos. No hemos construido en la roca que eres tú, sino en la arena, en nuestros deseos. Y muchas veces cuando han venido las tormentas han desaparecido y ha venido a ser grande nuestra ruina. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, fortalece nuestra vida. Todos tenemos deseos, yo tengo deseos. Pero tu mismo Hijo nos enseña, cuando estuvo en el Getsemaní, había un deseo en su cuerpo de no ir a la cruz, de no pasar por eso porque iba a ser doloroso, pero Él mismo dice, Señor, no se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, que no se haga nuestra voluntad.
Señor, nosotros no queremos que siga haciéndose nuestra voluntad, sino la tuya. Padre, que se haga tu voluntad en nosotros. Padre Celestial, que se haga tu voluntad en nosotros. Espíritu Santo, ven a nosotros, ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones. Señor, limpia nuestra mente. Señor, perdónanos porque a veces hemos pasado por encima de tu voluntad, porque hemos querido con nuestra fuerza y como sea que nuestra voluntad sea cumplida. Y nos hemos alejado de ti. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes. Señor, hoy pedimos que nos fortalezcas, Padre Celestial. Hoy pedimos, Señor, que nos cubras. Hoy pedimos, Señor, que liberes nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, llénanos con más de ti, de tu gracia y de tu favor y de tu misericordia. Oh Padre Celestial, libéranos, Señor. Señor, estamos aquí para ver el cumplimiento de tu voluntad, como se ora, Señor, en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, que no sea nuestra voluntad, que no sea nuestro deseo, sino que sea lo que hay en tu corazón para nosotros. El hacer tu voluntad nos agrade. El hacer tu voluntad, Señor, sea el propósito por el cual vivamos. Dígale eso al Señor, dígale: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte con lo que hago. Señor, muchas veces he preferido mi voluntad a tu voluntad, pero hoy quiero, Señor, que sea tu voluntad en mí, que no se haga más mi voluntad. Señor, quiero que se haga mi voluntad en mi familia, en mis hijos, que ellos sean transformados según como yo quiero. Pero, Señor, hoy quiero que sea según como tú quieres. Señor, tú lo puedes hacer. Mi oración es que se haga en nosotros tu voluntad, así como es en la tierra, también así sea en el cielo. Sobre nosotros sea hecha tu voluntad. Señor, tengo una voluntad para mi vida espiritual, pero lo mejor es que sea tu voluntad en mí, que se cumpla lo que hay en tu deseo. Yo quiero ser un colaborador en tu voluntad, en tu propósito. Señor, quiero colaborar con lo que tú quieres para mí. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, y fortalécenos. Y danos de la gracia y el favor y la misericordia que tú tienes para nosotros. Te agradecemos, oh Señor, y te bendecimos a ti porque reconocemos que tú has sido bueno, justo, precioso y perdonador. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Sueños, que nuestros sueños, nuestros deseos se alineen con lo que Dios dice. Y así se cumplirán. Que no sean nuestras palabras y nuestros deseos, sino que sean los deseos del Señor, los que vengan a nuestras vidas y corazones. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a que pueda compartir este contenido con otras personas, pero también invite a otros para que sean llenos de la gracia del Señor. Gracias por escucharnos. Que Dios bendiga y fortalezca siempre su vida y su corazón. Bendiciones para todos.